Otra tarde de conversaciones en www.chilevisión.cl. Esto se llama Chilevisión en Casa. Mi nombre es Nicolás Paolo Patricio Copano Vera. Como siempre me presento para invitarles a que durante la próxima hora conversemos con los fenómenos de internet, las personas que llevan las ideas adelante en los medios de comunicación y por supuesto tu participación a través de las redes sociales en www.chilevisión.cl. Te recuerdo que eres parte de la conversación, así si quieres participar en pantalla, más 569-3214-9524. Nos puedes mandar tu saludo, pedir tu video clásico o ser parte de Chilevisión en Casa como tú quieras, como lo hacen nuestros amigos a través de las redes sociales. Miren con atención. Hola amigos de Chilevisión en Casa, aquí desde la Perla del Norte le enviamos un saludo, excelente programa y Copano un capo. Hola, soy Ignacio Busto, comunicador audiovisual y artista, y quiero enviarle un saludo muy grande a Chilevisión en Casa y que estén todos cuidándose del coronavirus, ya que es una influencia muy contagiosa, así que todos a cuidarse y a mantener la cuarentena. Muy bien, todos a cuidarse y mantenerse guardados en el hogar. Es el mensaje de nuestro televidente. Vamos a partir este viaje nada más y nada menos a continuación que con un personaje muy popular, una persona que derechamente siempre sorprende con sus atinados e inteligentes comentarios. Es periodista deportivo, hizo de la suya en matinales. La vida de Rodrigo Herrera. Con nosotros el gran Rodrigo Herrera. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Nicolás, un gusto saludarte a toda la gente que está viendo Chilevisión en Casa. Y nada, pues acá aguantando esta cuarentena. Yo vivo en Ñuñoa, entonces nosotros tuvimos 6 semanas de cuarentena antes de una de libertad y luego entrar en esta cuarentena ya de toda la región. Así que nada, pues metido un proyecto, aprovechando el tiempo, dedicándole también un poquito más de cariño a la casa, al lugar donde uno vive, decorando un poco más. Y con optimismo esperando de que ojalá, a pesar de las cifras negativas y todo lo que hemos vivido, pronto nos podamos abrazar, pues salga el sol. Espero que eso ocurra luego. Un ejercicio que no se hace en medios es pensar a las personas que aparecen en pantalla y dan todos los días mensajes. Es por eso que me quiero permitir contigo que hagamos un ejercicio al contrario de lo que se hace generalmente y volvamos a lo más básico, que es cómo ser y qué es ser periodista. Rodrigo, primero quisiera partir hablando de cómo era tu vida antes de la fama. ¿Cómo era tu vida antes de la televisión? ¿Cuáles eran tus intereses? Mira, la verdad es que mirando para atrás yo creo que siempre viví un periodista en mí, pero yo nunca me di cuenta, porque en realidad yo nunca pensé dedicarme a esto profesionalmente, pero tenía rutinas muy propias de los periodistas. Yo siendo muy chico, llegaba al diario a la casa y lo leía siempre de atrás hacia adelante, pero lo leía completo. Era difícil que me pillaran con respecto a la actualidad o a lo que estaba ocurriendo en ese minuto. Por otro lado, siempre fui muy aficionado a los deportes. Fue una cuestión que heredé de mi papá, que es muy hincha del fútbol. Íbamos juntos a ver a Magallanes, después al Estadio Nacional. Bueno, ¿y qué ocurre? Que en mi casa, mi abuelo, que era ferroviario, llegaba de almorzar a la hora del mediodía, colocaba la radio, se ponía a escuchar a Julio Martínez a las 2 de la tarde, y eso es una cuestión que a mí me quedó. O sea, los programas radiales a las 2 para mí son un ritual hasta el día de hoy. Y bueno, me acompañaron incluso durante mi etapa escolar sin que yo quisiera dedicarme a esto. Posteriormente, cuando yo ya me decido a estudiar periodismo, que lo hago, fíjate Nicolás, no lo hago por convicción, lo hago porque en realidad tenía dudas. Yo creo que una persona a los 17 años no está capacitado para decidir qué quiere hacer el resto de su vida, sobre todo en la dimensión en que te lo planteaban a principios de los 90, que fue cuando yo di la prueba. Y entro a esta carrera no por descarte, porque igual me interesaba, pero sin pensar que era una cuestión en la cual yo iba a permanecer siempre, sino que iba a ver ahí y me movía. Y poco a poco me fui enamorando del oficio, de distintos matices, empecé a entender los rituales que tenía y empecé a descubrir en mí un espíritu siempre crítico, de ir un poquito más allá de la evidencia de las cosas, que estaba permanente, que estaba ahí muy latente, pero que yo no le había dado el valor en términos de lo que iba a representar para mí en el futuro y mi carrera. Uh-huh. Entonces decides estudiar periodismo y siempre te llamó la atención, a propósito de los Julio Martínez, los deportes.
Entonces, ¿tu especialidad fue el periodismo deportivo? Sí, y todavía lo es. Yo soy un periodista deportivo, pero en esa época a mí me gustaba mucho ir al estadio. Tenía mi grupo, por ejemplo, con los compañeros de universidad que fuimos a ver cuando Colo-Colo y la U jugaron con el Real Madrid, por ejemplo. Pero yo no me quería dedicar al periodismo deportivo. Cuando yo ya, fíjate lo siguiente, era tan la duda que yo tenía que yo llegué a dar la prueba estudiando periodismo ya 2 veces más. En mi casa siempre quisieron que yo estudiara Derecho, entonces terminó el primer año de periodismo, di la prueba de nuevo y me fue mejor que la vida anterior y quedé en Derecho en la Católica. Y yo estaba en la fila para matricularme, Nico, acá en el Campo Oriente en esa época, porque ahí estaba la Escuela de Derecho, y me arrepentí porque llegó una señorita y me entregó un flyer con una serie de créditos que tenías que tomar paralelo a la carrera, y los créditos eran terribles. O sea, hacerte elegir entre eso y un cuchillo filoso, la verdad es que era mucho más agradable el cuchillo. Claro, hubiera escogido, y era mucho más amigable el cuchillo filoso, porque, claro, yo decía, tenía que elegir 2 de estos 3. Y el primero era Vida y obra de José María Escrivá de Balaguer. Eso, yo no iba a tomar ese crédito, estaba descartado. Después el segundo era El legado de Jaime Guzmán. Y yo también a ese tengo menos posibilidades de entrar todavía como crédito. Y el tercero era otra cosa también vinculada con la religión. Pero el punto es que de verdad yo estaba en la fila para pagar, me entregan este flyer, me dicen que tengo que escoger 2 de estos 3 y me salí de la fila. Y fui a Regina Pasi, le coloqué una moneda, llamé a mi mamá y le dije, olvídate, no vas a tener un hijo abogado porque yo en esto no voy. Ok, ¿y tu segunda opción fue? Y mi segunda opción después la di de nuevo, estando en un segundo año de periodismo ya. Pero ahí estaba loco, ahí la di por darla en realidad, porque era una locura. Ahí quedé en ingeniería comercial en la Chile, pero que iba a estar metiéndome con números de nuevo si llevaba ya 2 años de periodismo, me gustaba la carrera, así que chao, ahí postulé, pero finalmente no me matriculé. ¿Dónde finalmente estudiaste periodismo? En la USACH. Perfecto. La primera opción que tuve en ese minuto, porque cuando yo, mira, en ese minuto, si tú querías estudiar en una universidad estatal en Santiago, la Chile estaba cerrada. La Chile estaba cerrada, no me acuerdo por qué problema, no tenía admisión. Bueno, ¿te acuerdas tú que hubo un colapso también de periodistas en el mercado? Entonces, tal vez por eso tomaron esa determinación. La Católica tenía o sea, para ingresar a la Católica era muy duro. Si a mí me fue bien, yo saqué, me recuerdo, casi 6.90 y quedé en lista de espera en la Católica. Y quedé en los USACH y finalmente fue una gran decisión porque fue una linda experiencia, conocí grandes compañeros. Y para volver un poco al hilo de lo que hablábamos antes, del periodismo deportivo, oye, yo de verdad me compraba la revista de gráfico, la Bombalón, iba al estadio, escuchaba radio, a esa altura ya escuchaba Bombalet, escuché mucho tiempo a Milton Millas también, pero yo quería ser periodista de espectáculo, me gustaba el cine, la música, los libros. Entonces, todos los electivos que yo tomé eran vinculados con eso, eran vinculados con interpretación cinematográfica, con lectura, no sé, por ejemplo, literatura latinoamericana y cosas así, porque yo realmente pensaba de que a eso me iba a dedicar. Y de hecho, cuando postulé a hacer la práctica, postulé a puro video así extraño, o sea, al canal Rock and Pop fue lo más normal que postulé. Después postulé a revistas que habían en esa época, a la revista Rock and Pop, que me gustaba mucho. Me recuerdo que tuve una entrevista incluso con el Iván Valenzuela, a la productora del Augusto Góngora. A esas cosas andaba postulando. O sea, siempre buscaste caminos alternativos a lo oficial y lo extraño es que la vida te condujo a lo oficial. Totalmente, porque ocurre lo siguiente, que mis compañeros empiezan a hacer la práctica y yo como postulé a tantos medios alternativos, al final no quedé en ninguno. Y en el verano no hice la práctica. Y un amigo mío sí la hizo en Chilevisión, y cuando terminó en marzo, ya comenzando a abril, le preguntaron, oye, ¿no tenía un compañero que no haya hecho la práctica y que tenga a disposición entre las 4 de la tarde y las 2 de la mañana para trabajar en Chilevisión Noticias? Y me contó, ya vamos, pues yo fui para allá, me entrevisto con el Nico que sigue, que era el director de prensa en ese minuto, y me dice, ¿tenía disposición? ¿Tenía horario? ¿Cuántos ramos te quedan? No me queda ponte 1 o 2 ramos como mucho. Perfecto, empieza el lunes y córtate el pelo, porque en esa época yo usaba un poquito más de melena, así que me corté el pelo el día sábado
el día lunes me puse a trabajar, incluso me acuerdo del día, fue un 11 de abril del 98, Ya. y de ahí, bueno, no paré prácticamente hasta este año, sino nunca más paré, po. O sea, Nunca más me fue de los desde medios. el 11 de abril del 98 hasta hace unos meses no paraste de trabajar en medios. Dos apuntes. El Exacto. primero, me hablas de Nicolás Quesille. Nicolás Quesille es parte de la historia de Chilevisión porque fue director de prensa del Chilevisión Noticias naciente. Quesille luego hizo una notable carrera en reality shows y en los últimos tiempos lo vimos trabajando en el área digital de Mega. O sea, te volviste a encontrar con él. De ahí me volví a encontrar con él y volví a trabajar con él en el área deportiva, porque una de las últimas pegas que tuvo, entiendo que ahora está en otro proyecto, me parece que en el 13, pero a él le encargaron toda la puesta en escena de las plataformas online de los partidos de la selección y el resto de los partidos, porque en esa época, cuando el canal compró los derechos de Chile, el año 2014, Sí. creo que cometieron un error, porque cuando uno compra los partidos de Chile y el resto de los de Sudamérica, la idea es darlos todos por un trencito más o menos contundente, pero acá decidieron dar solo los de Chile por abierta y el resto los tiraban al mega.cl, y esa transmisión estaba a cargo del Nico, así que me tocó volver a trabajar con él. Y en realidad yo en Chilevisión tuve grandes maestros y gente de la cual aprendí mucho. O sea, primero que todo, después se va el Nico y llega Pato Caldichuri. Claro. Y Pato Caldichuri es una figura que para mí me marca mucho con respecto a la manera de hacer periodismo y a la manera también que él tiene de conformar equipos de trabajo. Claro. Después llega Alejandro Guillé, que tiene una calidad humana enorme y que también conmigo tiene gestos de buena onda sin conocerme. Entonces, bueno, trabajé con Guarelo, con mucha gente importante, entonces todos esos conocimientos yo creo que los fue adquiriendo como una esponja y me ayudaron mucho para forjarme. Rodrigo, quiero ir un punto antes de pasar a Chilevisión y tu época en los pasillos de Inés Mateo Rejola, que era el edificio anterior de Chilevisión. ¿Qué es para ti el periodismo? También es una respuesta que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, porque más allá de que en la formación universitaria uno tiene conceptos muy claros de lo que debe ser el buen ejercicio del oficio, la búsqueda de la verdad, el confrontar siempre la autoridad, el dudar de todo. Eso, claro, tiene una forma en el papel, pero cuando uno va a la práctica, todo eso se va deconstruyendo y ahí uno empieza a definir lo que representa el periodismo para uno. Y creo que hay distintos momentos, porque, por ejemplo, ser periodista, cuando yo partí en el 98, tenía cierto marco de acción que hoy día ha cambiado. Hoy día yo creo que el rol del periodista incluso es más importante que en esa época, porque estamos viendo de que ante, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora y muchas veces la omisión de antecedentes, la falta de verdad, la búsqueda de transparencia, el rol del periodismo se ha vuelto cada vez más importante como un agente que en este sentido ha hecho incluso que las metodologías de conteo, en el caso del COVID, hayan cambiado. Eso yo le encuentro ahí todo el sentido a la profesión que hoy día demanda la gente. Yo creo que hay que ser una persona inquieta, hay que cuestionar permanentemente la autoridad, hay que tener la valentía de poder hacer las preguntas cuando corresponden, en el tenor que correspondan, y por supuesto también dejar de un poquito de lado el ego. Perfecto, porque en este proceso, uh-huh. En este proceso, muchas veces, cuando uno va adquiriendo cierta relevancia, o cierta importancia, o se transforma en conductor de algún espacio, cree que su pregunta va a ser la más importante que todas. O que su intervención tiene que ser la que posteriormente aparezca en redes sociales. Y cuando uno empieza a pensar en aquello y deja de visualizar lo verdaderamente importante, comienzan también los egos que le hacen daño al buen periodismo, que tiene un solo norte, la búsqueda de la verdad. Perfecto. Pero, como tú has dicho, una cosa son los libros y la otra la vida en los pasillos. Muy diferente, sí. La que configura esas discusiones, esos límites cruzados, esos ida y vuelta, esas decepciones. Porque finalmente trabajamos nosotros frente a la gente, pero la gente ve el pan hecho, pero no ve cómo se arma la levadura, no ve cómo amasamos o cómo trabajamos, ve el producto final en un horario. Cuando pasaste por Chilevisión, ¿qué experiencia te dejó marcado con respecto a alguna noticia? ¿Alguna cosa que te dijo siempre, mira, esto se repite en el tiempo? ¿O algún mensaje de algún periodista importante que tú dijiste, wow, este tipo la tiene clara?
Yo creo que de todo un poco, es una gran ensalada. Primero que todo, lo que yo rescato de Chilevisión en esa época, que era un equipo súper super pequeño, eran como 10 periodistas y 7 cámaras. Entonces había una precariedad casi franciscana. Muchas veces íbamos a reportear 2 notas con una cámara. Me tocó varias veces salir, por ejemplo, con la Margarita Hanke o con el Pedro Azócar. Bueno, la verdad es que había en ese contexto, cuando tampoco Chilevisión tenía un papel protagónico en cuanto a la competencia, como una necesidad de ser diferente y tener la libertad de llegar un poquito más allá de lo que llega a la prensa oficial. Entonces, como a su vez también, y eso lo marca de una manera muy importante algo que hablamos antes de este contacto, como la propiedad del canal era extranjera, tampoco tenía esa suerte de inquisición que se genera frente a valores, principios, que en realidad son los valores y principios de los dueños del canal, pero no de los del medio de comunicación en cuanto a su misión. Entonces teníamos carta abierta para poder hacer lo que uno quisiera, para jugar con los lenguajes, para jugar también con el periodismo en cuanto a la forma de inquirir. Un momento en que Chilevisión Noticias fue súper loco, con el Geno Salinas presentando, por ejemplo, la baja del IPC, tirándose por un revalí gigante, ¿cachai? O tratando de ilustrar las cosas de una manera distinta con la Claudia Aranea. Habían una búsqueda de un lenguaje. Y yo creo que esa búsqueda de un lenguaje a mí me dejó mucho, porque en el fondo fue, creo yo, el comienzo de la destrucción de la pirámide invertida en mi cabeza. Claro, y después de eso se acrecentó, sí, pues se acrecentó con el hecho de que, pero a lo mejor me estoy adelantando mucho, llegué al mundo del deporte, y en el mundo del deporte, como no se juegan cosas verdaderamente importantes para la vida, nadie se va a morir si juega Colo-Colo y si gana la U, más allá de que le pueda dar un infarto en la cancha. No es lo mismo las cifras del COVID, no es lo mismo un terremoto. Uno puede jugar con formas de construcción de textos distintas, más lúdicas, que en esa época, estamos hablando principios de los 2000, tampoco eran tan comunes, era como todo demasiado estructurado. Y todo eso a mí me permitió tener la capacidad de poder jugar con distintos elementos, siempre buscar una forma distinta de entregar las cosas y tener un sentido del humor, que yo siempre le colocaba a mis notas, que me terminó ayudando mucho en el mucho gusto después. Claro. Porque el matinal es otra cosa, entonces ahí, bueno, vamos a llegar a eso después, pero yo creo que eso que partió ahí, con ese aspecto lúdico que yo siempre le colocaba a las piezas audiovisuales que creaba, me ayudó mucho a acomodarme a una lógica tan diferente como la de un matinal 20 años después casi. Entonces, ahí empieza a hacer tus armas en el periodismo deportivo en Chilevisión Noticias, empieza a trabajar con personajes como Mauricio Israel. Claro, sí. Como Edgardo Marín también. Estaba la Ana María Espinosa, estaba el Pancho Sagreo, y es singular, ahí armamos un buen grupo de trabajo ahí, en épocas donde la opinión era súper relevante, porque pasamos de esto todo lo empuja, en parte, el estilo de Don Valé, que tiene sus bemoles, pero que creo yo, la manera de entregar su opinión, en el fondo empuja al periodismo a establecer nuevos códigos. O sea, Bombalet es el gran revolucionario de los medios. Claro. Sí, pues por lo menos para los medios de periodismo deportivo, por supuesto, más allá del respeto que yo le tengo eterno a don Julio Martínez, él era el símbolo de la ponderación, y está muy bien que así sea, un hombre que se mantuvo por más de 40 años frente a la pantalla, entregando pulcramente su informe deportivo, con una capacidad de sintetizar la realidad nacional con mucha maestría, pero no era un tipo que tuviera el desparpajo que tenía Bombalé, porque no era su naturaleza. Y al aparecer Bombalé y romper un poco este esquema, comenzaron también en otros lugares a desarrollarse nuevas fórmulas de lenguaje. Y creo que Mauricio ahí tomó mucho de eso. El gran referente que tenía Mauricio, yo lo hablé varias veces con él, no era tanto Bombalé como Mauro Viale. No sé si tú lo conoces a él. Conductor de América. Uno de los primeros periodistas que fue relator de fútbol en su minuto, uno de los fundadores de fútbol de primera, claro. Y que luego deriva en espacios más bien de opinión, de debate, así el estilo del Termómetro en los 90, y que tuvo una explosión muy importante en sintonía. Ese era el modelo que seguía Mauricio, y que no era el modelo que seguía Bombalé, porque Bombalé yo estoy seguro que jamás conoció a Mauro Viale, es más bien una pulsión que venía de él, ¿cierto? Claro, no, se parece a otros personajes de la televisión norteamericana, lo de Eduardo, que era
además vendedor de tenis deportivas, entonces tenía una experiencia, venía de la calle directamente, un tipo muy, muy, muy trabajador. Y quiero ir a eso. ¿Tu vida se interpone en Chilevisión con la de Mauricio Israel? Sí, pues ahí yo lo conocí, ahí desarrollamos un proyecto también que fue súper potente, porque el primer bloque deportivo, evidentemente que había segmentos deportivos los fines de semana, pero el año 96, o sea, antes de que yo llegara a Chilevisión, Chilevisión decide, y fíjate porque los venezolanos contrataron a un cubano que había trabajado en Telemundo, y lo trajeron a hacer una asesoría. Y estuvo prácticamente un año. Entonces el tipo con el Nico que sigue comenzaron a configurar, y él venía ya con la lógica del segmento deportivo como un espacio propio, claro, con identidad, y que iba dentro del noticiero. Y todos los días, no solamente el sábado y el domingo que había fútbol. Y Chilevisión fue el primero en colocar un bloque deportivo todos los días en su informativo central de 15 minutos. Y luego lo siguió el Mega, y luego lo siguió TVN, y luego lo siguió el 13, y ahora lo hacen todo. Pero en su minuto eso también fue algo novedoso, porque la tira de opinión deportiva no era una cuestión que estaba vinculada al día a día de los noticieros, sino solamente a que hubiera fútbol o jugara la selección. Entonces, ahí comienzan a trabajar juntos, desarrollan una relación, ¿y él es el que te lleva al Mega? Ocurre lo siguiente, porque Mauricio se fue al Mega a comienzos del año 2001, ¿ya? Ahí yo me recuerdo de eso, claro, y yo me quedé en Chilevisión, no tuve mayor contacto con Mauricio, hasta que aproximadamente por ahí, por septiembre, octubre de ese mismo año, me parece que él comienza a tener algunas diferencias con el editor de deportes que estaba en el canal. Yo era reportero, yo no era editor de deportes, y él me llamó un día y me dijo, ¿te gustaría venirte para acá y trabajar como editor de deportes? Yo le dije, pero por supuesto, soy periodista, tengo 20 y tantos años, ser editor a esta edad, la raja, vámonos. Me dice, ya, pero acá hay un pero, que es Lucho Salazar, porque él dice que tú eres muy pendejo para ser editor. Entonces, él te va a llamar, te quiere hacer una entrevista, y la entrevista tú partís perdiendo, porque él tenía otra perspectiva de un editor. Luis Salazar era el director de noticias de Mega. Si te lo dais vuelta a Lucho Salazar y lo convencí, pum, la raja. Te venía a trabajar conmigo. Perfecto. O sea, espera. Esto es espectacular porque lo revela mucho. Te dice, mira, si pasáis, entráis conmigo, yo te voy a abrir la puerta. Pero si no, no te llevó directamente. No. Pues entonces ya me llama Lucho, o sea, a través de la secretaria también, por cierto, ya vamos, me junto un día en la noche con él, me fui hasta el Mega, llego allá, y bueno, y Lucho es una persona muy seria, aparte que una persona grande, mide como 1,90 m, gruesa, con una voz ronca, y me empieza a interrogar, y me empieza a sacar información. En esa época, claro, está Chile a punto de quedar eliminado del Mundial de Japón-Corea, empezamos a hablar de eso, y terminamos en una charla como de 2 horas, hablando de la vida, y Lucho contándome de su hija, que una quería ser periodista, de los primeros años en Concepción, y terminamos casi amigos con Lucho después de esas 2 horas de conversación. Y claro, se aceleró todo. Yo llegué como a la semana siguiente al canal, y ahí comenzó una lógica bien singular, porque claro, si bien en el Mega no había formalmente un área deportiva, ya, sí se consideraba como que Mauricio era la cabeza del área deportiva, pero a su vez Mauricio no tenía responsabilidades editoriales. A lo más podía hablar con él en la mañana, en la tarde, a veces venía a una reunión, pero no era una persona que estuviera ahí con respecto al día a día de los contenidos, y necesitaba a alguien de confianza. Pero a su vez también hay un choque de estructuras, porque Mega Noticias y Lucho estaba muy pegado a la antigua estructura de las notas bien clásicas, claro, hasta sin música. Entonces, como le caía en gracia a Lucho, y hasta el día de hoy lo considero una persona súper importante en mi carrera, un caballero y un señor de las comunicaciones, comenzó a darme un poquito más de manga ancha para comenzar a jugar con los lenguajes. Empezamos a meterle música primero, a hacer notas más lúdicas, a hacer resumen más juguetones del fin de semana, y a darle una identidad
que con la colaboración de Mauricio como el rostro más potente en ese minuto, oye, pero explotó de una manera increíble. Así, yo vi sintonías que hoy día es imposible que un noticiero tenga en ese bloque deportivo. En un minuto llegaba a marcar 35 puntos en el bloque deportivo. Era una verdadera locura lo que Hay se una cosa generó. que quiero plantear sobre eso. En general, en la tele pasa un fenómeno, que es que no necesariamente el éxito es premiado y felicitado, sino que de pronto es un problema. Como que lo vio mucha gente y aparece mucha gente que lo ve y se queja. Entonces, generalmente lo que uno piensa, no, la hice, la rompí, de pronto se te vuelve una velocidad muy extraña en la televisión. No sé si coincides. Sí, totalmente. Y pasa en todos lados, porque una cosa es. Y ahí yo vuelvo un poquito a Bielsa, porque Bielsa siempre dice que tan importante como el éxito es el camino para conseguirlo y la nobleza de la herramienta para llegar a tu meta. Y yo soy un ferviente creyente en eso. Entonces, cuando uno el éxito no lo toma por sorpresa, sino que uno está preparado porque ya avanzó por esa carretera, creo que uno lo puede administrar mejor. Pero eso es lo que uno puede administrar. Porque cuando estábamos hablando del comienzo de los 2000, el rol opinante del comentarista estaba por encima de cualquier contenido editorial que tú le quisieras colocar a ese espacio. Entonces, a veces se volvía más relevante que las propias notas que estamos presentando y, consecuentemente, más incontrolable. Claro. Entonces, a la larga, todo ese vía crucis que vivió Mauricio en los últimos años, eso quiero ir. Vivió también y contagió de eso al bloque deportivo. Ok, pero teníamos a Mauricio Israel sobre el bien y el mal, le empieza a ir espectacular y comienza a tener una vida distinta a la que uno podía sospechar que tenía un tipo que trabajaba en la tele. Probablemente no muy diferente, pero sí frente a pantalla cuando se empiezan a enredar las cosas. Yo sé que tú has hablado muchas veces de todo esto y probablemente sea lo que más te humanizó frente a la gente. ¿Cómo es la historia? Mauricio te pidió plata, el conductor del noticiero un día te dice, préstame unas luquitas y tú te das cuenta de que el tipo se iba, porque se ha mitificado todo esto, de que Mauricio... espérate, se ha mitificado, el mito es el siguiente. Mauricio Israel, les cuento un poco a los que están en este momento viéndonos, y que probablemente no tengan la edad, era un comentarista deportivo, mira, espero no equivocarme, equivalente a un Guarelo, con otras convicciones. A lo que fue en su minuto. Sí, claro. Claro, el impacto de Mauricio era mucho más grande, porque tal vez había. Bueno, como estaba de moda ese estilo opinante explosivo. Sí, pero voy a un punto. Yo creo que en su minuto fue una burbuja más grande. Entonces, que la que tú describes. Sí, pero claro, pero imagínate que a Guarelo le dan la conducción del noticiero de la mañana, entonces comienza a empoderarse. Forma una figura número uno, una especie de Soledad Neto, pero además con una voz opinante y todo el poder y toda la atención. El noticiero de la mañana era brutal y era espectacular también. Era muy bueno. Que aparecía leyendo y de repente no decía nada. Entonces generaba como... Tenía un acting propio el tipo. Pero se empieza a enredar su vida privada con la televisión. Y ahí tú estás en medio porque tú tenías una relación como la que tiene alguien joven con alguien que admira, con que trabaja, que respeta y que también es tu amigo a veces. Entonces ahí se empieza a enredar todo y tú eres muy joven. Claro, pero ocurría... Mira, primero que todo te voy a decir que yo esos años, yo no los miro con desdén. Yo la pasé muy bien, sobre todo en ese informativo que tú describes a la perfección. Fueron años muy, muy bonitos, de mucho crecimiento. Mirándolo en perspectiva, yo creo que pensaba yo en ese minuto que Mauricio lo conocía mucho mejor de lo que hoy día creo que lo conocí. Porque él tenía facetas de la vida íntima que yo creo que no le mostraba a nadie. Yo compartí mucho con él junto con ese equipo. Éramos de hacer carrete todos los días, viernes en la tarde, nos íbamos a almorzar y después al departamento de la Priscila o el Repe y nos quedamos carreteando hasta las 9 de la noche. También mucho de salir a veces. Pero claro, yo creo que es imposible que una persona
que haya llegado a ganar lo que ganó Mauricio, que haya llegado al lugar mediático que él tuvo, de un día para otro se vaya a la mierda. Yo creo que siempre él guardó un espacio personal que no lo he logrado identificar, por eso que nunca me he logrado meter. Yo no sé cuál es la gran deuda que tiene Mauricio. Cuando ocurrió lo que pasó, él se había comprometido, o sea, se compró una casa en la dehesa por una cantidad de plata, una locura, no sé, para la época estamos hablando de 25.000 UF o algo así, y eso fue el origen de lo que nos contaba a nosotros de sus problemas, en el fondo, que no fue capaz de poder ir sobrellevando el crédito de eso. Es verdad que tu jefe directo, déjame tirar una, porque se ha mitificado, es verdad que tu jefe directo, que era Mauricio Israel, de pronto le decía a alguna amiga, ni siquiera quiero especular, le decía a una amiga, vamos a almorzar a Buenos Aires, y iban a Buenos Aires y volvían. Eso es real. Así como lo cuenta la historia y la caricatura, yo nunca lo vi. Así como, oye, ¿sabes qué? Vamos a Buenos Aires y volvemos. Pero sí, claro. Pero como vamos a comer marisco al sur también, se ha mitificado varios, Mauricio. Como vamos a comer marisco. Lo que pasa es que yo creo entender de dónde viene esto, ¿eh? Porque un par de pololas en el sur, a las cuales la iba a visitar harto, y yo creo que muchas veces se pegaba un viaje a las 9 de la mañana y regresaba justo al bloque. Eso es real. Eso es real. Hay gente que a lo mejor lo veía un día en el Dreams de Temuco a la 1:30 y después lo veía en las noticias a las 9:30. Eso puede haber pasado, pero no así de pegarse un viaje a Buenos Aires y volver. Es que se ha mitificado muchísimo. Fueron tantos episodios que yo recuerdo. Yo recuerdo que tenía en un lapso de 3 años como 2 pololas en el sur con las que puedo haber hecho eso. Pero también tenía harto de mito. Para mí es un misterio. Bueno, en su minuto fue un problema, en realidad, todo lo que ocurrió, porque cuando uno se vuelve amigo de una persona, ya hay confianzas que se establecen de otra manera. Entonces, ¿y cuándo te quebró, cuándo te rompió el corazón? Porque cuando uno le rompe el corazón a un amigo hay un momento clave. ¿Cuándo fue el momento que cambió tu vida en ese sentido? ¿Cuándo dijiste, este me está con plata? No creo que fue una cuestión de un momento a otro, pero si tuviera que colocar ahí el kilómetro cero de la separación, ya entrando en una fase bien íntima, fue cuando tenía un problema con el tema del vehículo, que en el fondo yo, como que él rehipotecó su vehículo, ¿me entiendes, claro. Nico, no? Eso fue todo el rollo, él rehipotecó su vehículo, porque no tenía plata, era un vehículo de alta gama, y yo aparecía ahí como el detentor de esa deuda, porque en el fondo yo se lo estaba comprando a él, pero yo no se lo estaba comprando a él, le estaba haciendo el favor de que le otorgaran un crédito que a él no se lo iban a otorgar y después lo iba a ir pagando. Eso es todo, ¿me entendí? Y ahí, dentro de la lógica de confianza de un amigo, y después eso no ocurrió. Ya. Entonces cuando yo ya estoy en una situación media compleja, porque al huevón que le venían a cobrar era a mí, por cierto, al que claro. ¿qué ocurre? Que yo voy a tratar de buscar una suerte de hacer entrar en razón a la pareja de Mauricio en ese minuto, y cuando cacho que la pareja de Mauricio no me creía lo que yo le estaba diciendo y que no iba a salir de ahí, de esa reunión que tuvimos. ¿Esa pareja es una persona que sale en los medios? Sí, pero no voy a ni mencionar porque capaz que después salga hablando. Pero sí, no en medio, pero en su minuto tuvo algo ahí muy, muy breve, una aparición en algún programilla. Pero más allá de eso... No es la Carola Bretagüe. No es la Carola, no, con la Carola tengo una muy buena relación y ella es una mujer espectacular. Sí, y a mí fue muy complicada por todo esto que está ocurriendo. Entonces ahí yo dije, aquí el agua viene mala. Si yo llego a tratar de buscar empatía en esta mujer, que más encima está dudando de lo que yo le estoy presentando con papeles, ya ahí hay que entrar en otro terreno, y finalmente se judicializó y se arregló por ese lado. Y yo seguí trabajando con Mauricio un tiempo corto, porque la decadencia de él fue bien rápida, pero sí. Entonces... ponte que esto ocurrió a principios del 2007 y ya el 2008, en febrero, él estaba afuera. Seguimos trabajando como profesionales. La verdad es que yo no le guardo rencor tampoco, ni tengo nada. Y ahí quiero hacer un punto sobre eso, y para salir del tema Mauricio, porque lo has comentado muy bien, muy abierto, y te lo agradezco mucho porque está entretenida la conversa.
Estamos hablando de tu vida, estamos hablando de ser periodista y de las cosas que suceden cuando eres periodista, que esta es la vida que pasa, ¿eh? Porque uno trabaja con humanos y no con computadores. ¿Nunca hablaron de nuevo? No hemos vuelto a hablar. ¿No le escribiste Él nunca? se fue el 2008, nos despedimos, me acuerdo que chao Mauricio, te vaya bien, chao Rodrigo, puta que lata, te va, se va, y de ahí no volví a tener noticias hasta que después me contactó varios años después, su abogado, con una propuesta, tratando de recomponer un poco el perjuicio económico, pero en realidad no la quise aceptar yo en ese sentido porque era tan baja la propuesta que simplemente iba a servir para decir, no, si yo con él no tengo ningún problema. Claro. Pero claro, no Pero había más allá de la proporción. plata, pero más allá de la plata, ¿te hubiera gustado conversar con él y decirle, ¿sabéis qué? Cerremos esto, o algo me pasó? La verdad es que en su minuto te hubiera hecho un no rotundo. Pero como no guardo rencor, como ya una historia tan pasada, Claro. como yo trato de comprender un poquito el contexto de lo que estaba ocurriendo y sin querer justificarlo, porque creo que él se portó muy mal, hoy día te diría que sí. Hoy día te diría que de repente podríamos tener una conversa, pero bueno, a lo mejor el tiempo la va a dar o no, pero es difícil recomponer una amistad después de esto, porque eso es muy importante. Claro, uno puede resolver diferencias con una persona, Claro. pero recomponer relación, con afectos, con confianza, No, ya son palabras, historia es otra cosa. Nunca vuelve mucho. Oye, Ya. estamos junto al gran Rodrigo Herrera repasando su carrera, hablando de periodismo, un tipo que le ha remado siempre. Te quedaste en el Mega, te dejaron seguir creciendo. ¿Qué pasó después de que se fue Mauricio? Sí, Mega es un canal bien especial, te voy a decir, porque se va Mauricio, el año 2008 yo era editor del noticiero en deporte, pero aparte también comentarista deportivo ya. Y bueno, seguía Lucho me entregó toda la confianza, y después se fueron generando espacios, pero siempre muy lento. Mira, lamentablemente, y te lo voy a decir tampoco sin el afán de generar polémica o rabia, pero en la antigua administración de Mega, donde había gente súper valiosa y a la cual yo le tengo gran cariño, como José Miguel Sánchez, como Baltasar Sánchez, que fue el presidente del directorio, y que como Fernando Más, como Francisco Enrique, que eran personas súper cercanas, ellos tenían una perspectiva de la televisión un tanto clásica. Entonces, a ellos les costaba ver a una persona morena en pantalla. Espera. Clásica / clasista. ¿Cómo? ¿Que ellos qué? Sí. Le costaba ver a una persona morena en pantalla. Más allá de que ellos tenían siempre comentarios súper conceptuosos con respecto al trabajo que uno realizaba, pero que nunca le iban a dar la pasada para algo realmente importante a una persona morena, creo yo. Esa es la verdad. Al punto que cuando llegó la Cata Edwards, que la Cata Edwards es preciosa, una periodista maravillosa, del 3 al Mega, también la tuvo que remar por lo mismo, te voy a decir. Con todas las competencias y las capacidades que tenía la Cata encima. Ese clasismo que tú defines, a mí me cuesta, de cierta manera, separarlo de una realidad donde estas personas que tomaban estas decisiones estaban conscientes de que era lo correcto y no eran malas personas. ¿Me entendió, no? No era que estaba un esclavista a cargo del canal, ni mucho menos. Claro. Eran personas súper razonables, súper atentas, pero que tenían esa perspectiva que creo yo les provocó hartos problemas. Y la apertura viene con la llegada del grupo Betia. Ahí quiero para dudas las cosas. Quiero un punto sobre eso. Porque estamos hablando de una carrera periodística de un periodista que viene abajo, su abuelo ferroviario, que, como bien tú decías, y que es muy interesante el fenómeno, sentiste siempre que venías con una mochila en contra. ¿Cómo se siente eso y cómo te sacas ese dolor? Porque es tan propio, ¿no? En un país clasista, para decir, ¿sabes qué? No me voy de esto, chao. No hay sentido. Pero tú seguiste. Claro. Sí, pues fíjate que hubo un momento en que estuve a punto de abandonar, pero yo siempre, es propio del fútbol esto también, yo creo que el hecho de compartir con tantos futbolistas, tantos camarines, en el fútbol es donde tiene que acostumbrarse para conseguir el éxito de comer mucha mierda. Y claro, yo tuve que comer mucha mierda y mucha tierra siempre. O sea, yo veía, por ejemplo, que
claro, estaba, no sé, en su minuto Mauricio, el Tito Fuyú, yo hacía el comentario en el matinal, pero cuando había que... se va el Tito, por ejemplo, gran persona, un lujo haber trabajado con Tito Fuyú un par de años en Mega, y tienen que buscar a alguien, puta, no es, para ti no es la oportunidad, tenemos que buscar a un rubiecito. Y eso debe haber pasado 2, 3 veces. Y la última fue la que ya me agotó, que fue en la parte final de la gestión del Grupo Claro, cuando se va, parece que Fernando Galme, del canal también, y hubo resistencia que yo ocupara ese lugar cuando ya tenía un montón de experiencia en los otros noticieros como para pasar al central, ¿cachai? Estamos hablando de una cuestión del año como 2012, 2011, y la Marcela Busleme, que era la directora de prensa en ese minuto, se la juega, los logra convencer en parte, como con forceps me dan este pase a que yo comente en el noticiero central, y luego viene el traspaso de propiedad, y de ahí ya fue una verdadera liberación de ese prejuicio y la aparición de un montón de oportunidades que antes se veían cerradas. O sea, cambian de dueños y eso te permite crecer porque antes siempre estaba la misma perspectiva y te metían en la misma caja. Claro, totalmente. Y te metían en una caja llena de prejuicios, y dolor de algo que uno no puede cambiar. Tú siempre vas a ser moreno, siempre vas a ser el mismo. Yo ahí pensé largar, pensé incluso irme para afuera, que sabes que voy a hacer carrera, me voy a Miami, hablé con Felipe Biel, con Cristian de la Fuente, le pedí consejo y todo, pero bueno, después las cosas fueron cambiando porque estaba chato, y aparte yo decía, oye, pero aparte yo venía del noticiero matinal, donde, oye, teníamos bloques deportivos de media hora, decía las estupideces que me venían en gana, hasta una vez hicimos un concurso hasta dominar el balón en el noticiero, una vez, pasaron una cantidad de locura que a la vez tenían resultados en números, que de cierta manera yo decía, oye, validan mis competencias, pero el central no. El central era como esa jaula de oro a la que no todos pueden entrar. Recién lo pude hacer sobre el final de la administración, claro, y cuando entró el grupo BTA. Pero insisto, yo no sé si esto será parte de un poco síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero claro. No eran malas personas. Yo a veces entiendo a esta gente que tiene estos prejuicios medio clasistas, pero cuando tú conversas con ellos, yo con José Miguel Sánchez estuve en su casa, en asado, en carrete, y no era una mala persona. Y nunca le dijiste, ¿entendí? Me parece que me tratas mal porque soy moreno. ¿Nunca se lo dijiste así? No. Pero en realidad es cuático. Mira, claro. me acordé de otra cosa que habla muy bien de José Miguel Sánchez, porque él se queda al principio de la administración Betia. Él estuvo aproximadamente como un año antes de que primero llegara Mario Conca y luego llegara el Pato Hernández. Entonces, en un minuto, como Carlos Heller en particular, él y su director o parte de ellos, son bien campechanos, entonces son bien de meterse, de llegar al canal, ya no son tanto ahora, pero en esa época sí lo eran, de meterse en la oficina, de conversar contigo, de establecer una relación un poco más cercana en lo humano, ¿ya? Entonces, claro, me empezaron a contar de una situación que estaba pasando en el club hípico, no me acuerdo el detalle ahora, y ellos habían hecho una investigación, entonces quería que yo fuera a ver un poquito si eso se podía trasuntar en un reportaje o algo así. Pues yo me acuerdo que fui a la oficina del club hípico, me pasaron unos documentos y los tipos habían hecho hasta una grabación con un lápiz cámara, un lápiz espía. ¿Ya? Habían grabado al supuesto tipo que lo estaban acusando de algo o la denuncia que querían hacer ellos mismos. Me pasan este material y yo voy a donde José Miguel y digo, ¿qué hago con esta huevada? Pues mira, me pasó esto y hasta teníamos este material que fue grabado con una cámara espía. Y José Miguel, oye, pero se le cayó el pelo, ese bueno, porque este bueno no puede ser. Rodrigo, préstame este material, yo lo guardo acá, yo voy a hablar al tiro con el dueño, y lo que te voy a pedir, que lo que se conversó ahí, que el detalle ya se me olvidó verdaderamente, no se lo comentes a nadie, porque estos no son los métodos con los que trabajamos, por favor. Si te vuelven a llamar, avísame a mí antes. O sea, casi fuiste parte de una operación y te sacaron de ahí rápidamente por accidente. Bueno, y José Miguel es una persona muy especial, y luego llega Mario Conca, y luego llega Pato Hernández, y ahí sí que se abren los espacios.
Estamos hablando de que yo, bueno, hay un rol relevante que cambia en prensa para mí, porque yo dejé de ser editor en el 2014. Ya. Un poquito antes del Mundial, cuando llegó Jorge Cabeza, que Jorge Cabeza llegó haciendo unos cambios, me dijo, no te quiero de editor, te quiero de comentarista, así que te quedas de comentarista. Yo como que al principio no lo tomé muy bien y después fue aprendiendo de la enorme capacidad que tenía Jorge Cabeza de armar equipo y del liderazgo que le dio en su minuto a Mega Noticias, posicionándolo como un noticiero que en realidad creo que nunca había tenido ese lugar en términos del prestigio que tenía con la gente que llegó ahí, con los que tomó de TVN el 13 que se los llevó, con la lógica en la estructuración de los equipos de reportaje, que provocó toda una revolución con la cual hasta la olita de ese proceso se vive hasta el día de hoy. Entonces me quedó más tiempo libre. Y me ofrecieron a mí, el año 2015, ir a comentar la Copa América al Mucho Gusto. Ahí estaba Pablete, que Pablete yo lo conocía de televisión, era un muy buen amigo. Y bueno, estuve ese mes, parece que no lo hice mal, y finalmente me terminé quedando 5 años. O sea, ahí comienza otro proceso en tu carrera que es acercarte a públicos nuevos, a que te reconozca en la calle la mamá. Igual el ego se dispara o fue manejado. ¿Cómo lo manejaste? ¿Sabes? Por lo general, desde chiquitito, me lo enseñaron y lo he vivido. Cada vez que uno juega a ser, o por lo menos en mi caso, un poquito soberbio, la vida te pega un cachetazo y te enseña de que ese no es el camino. Entonces, yo siempre he sido muy piola y creo que lo voy a hacer toda la vida. Pero en efecto, tú apuntas algo muy certero. En el noticiero, la gente te sigue, te ve o te deja de ver si los comentarios que tú haces, si los juicios que tú emites sobre un determinado contexto le gustan o no. Pero no hay un vínculo emocional. Más allá de que te puedan putear porque un día hablaste mal de Colo Colo y los tipos son colocolinos. Pero ahí queda. En cambio, en un matinal, la gente te empieza a querer, claro, porque te empieza a ver en otra faceta. Te empieza a generar un vínculo emocional. Y creo que eso es un valor tan importante y es una riqueza que amplía tanto tu audiencia que verdaderamente te coloca en otro espacio. Te coloca en una plataforma que te obliga a otras responsabilidades y que uno reconoce inmediatamente como, wow, ¿qué está pasando? O sea, a mí no me ocurría de ir a la feria y que la gente te reconociera. Eso empezó a ocurrir después del Mucho Gusto. A mí no me escribían, por ejemplo, mayoritariamente en comentarios solamente hombres y de fútbol. Ahora empezaban a escribir niños, mujeres, abuelas. Bueno, y hasta el día de hoy. Oye, es otro contexto, otro espacio que a uno evidentemente que lo satisface, hay una parte del ego que está contenta, pero tampoco yo nunca me creí el cuento, si en el fondo yo era un panelista de un matinal, y yo siempre supe que esa pasada por un matinal no es eterna. Pero, si nadie es eterno en un matinal. Pero entonces yo siempre voy a estar un año más, ya otro año más, y tal vez la benzina también se va agotando en este proceso cuando llegó el momento del despido. Ok, pero mira, porque yo creo que es muy interesante llegar, porque te despidieron recientemente, no es hace tanto, y tiene mucho vínculo con lo que pasó en el mes de octubre. Y pasa una cosa muy loca en el programa en que tú estás, que era el matinal más visto hasta ese momento. Hoy no es así. Hoy Contigo en la Mañana es el primero. Junto a Julio César y a Montserrat Álvarez lo pueden ver por la pantalla de Chilevisión. Pero en ese momento, Mucho Gusto era una cosa de locos los números. Y pasa una cosa que a mí me parece que es súper interesante en ese equipo, en ese momento. Porque representaban como esa familia empujada. Voy a mostrar una foto. Está ahí Carol Dance. Me parece interesante porque también vi... ¿Está enojado el Carol Dance? ¿Ah? Está enojado el Carol ahí, parece. Está enojado, después se enojó más. Y a todo en ese equipo de gente famosa en el lugar número 1 les pega de alguna manera. A ti te pega... Y tú hablaste de que tus opiniones habías sentido que te habían conducido al final de la carrera. Sí, o sea, claro, sí. No. ¿Tú sientes eso? Claro. Mira, me gustaría, no sé si hablar en dos brazos de lo que pasó con el Mucho Gusto, porque yo creo entender también lo que está pasando ahora y también lo que ocurrió a partir del 18 de octubre y que cambió un poquito la orgánica de cómo funcionaban. Hago antes de que me cuentes tu experiencia, un pequeño repaso. Luis Jara termina fuera del programa y ya venía muy desgastado.
Sí. como figura luego de que lo construyesen al aire, la televisión, construyen al personaje y de pronto el personaje tiene una reacción frente al público muy extraña. Y él siendo un número uno de la tele, uno de los tipos más talentosos de Chile, yo creo que Luis Jara es un número uno, termina teniendo un quiebre con la gente. En paralelo a que en el mismo momento tú empiezas a dar tu opinión mucho más fuerte en un contexto social y aparece este juicio público a Carol Lucero y a lo que representa desde su clase social, que tú también miráis muy de cerca porque es un tipo de esfuerzo como tú. Entonces, a ti te pega de una manera, a él le pega de una manera y todo termina como explotando en pantalla. Ahora que estáis fuera, ¿qué me podrías decir sobre eso enfocándome a lo que tú me estás planteando? Que nosotros pensamos, y yo ahí involucro a toda la producción del programa, porque lo hemos conversado en parte, de que contábamos con un espacio de libertad más amplio que el que realmente se tenía. Ahora bien, yo creo que la construcción del mucho gusto, como concepto, con ese liderazgo que duró 6 años, porque yo creo que este año ya estamos en la mitad, así que seguramente lo perdieron ya, tiene que ver con que se armó un potente grupo, pero detrás de eso hubo un concepto que lo partió Jorge Banderas, que lo siguió Pablete, donde esa energía mucho gusto lograba entregar valores absolutos, ¿me entendí? O sea, imagínate, la Coca-Cola que te vende, no te vende Coca-Cola, te vende felicidad. Y en un minuto, mucho gusto vendía felicidad, entretención, alegría, solidaridad, puros valores absolutos, pero desde la lógica de la realización del programa venía esta conceptualización. Y creo que fue súper exitosa, y creo que de verdad en su minuto le trajo réditos notables, y no hubiera sido posible sin esa familia que la llevaba a cabo en su lenguaje. Pero tal como la sociedad, la familia se quiebra. Claro, después un quiebre, evidente porque ocurrió el 18 de octubre, ya venía un poquito esta lógica familiar, esta entrega de valores absolutos y de no meterse en la pelea de trinchera en la que estaban en ese minuto otros matinales, ya venía espoloñada. Se espoloñó primero cuando sale la Catherine Salonni, ciertamente que era un motor importante de esa energía, y luego se fue debilitando con lo que ocurrió con Carol, con la salida de Livet, con la polémica que involucra también a la Pati, ¿cierto? Y estas contracaras que tiene el Lucho. Pero a su vez, yo creo que también acá se produce un fenómeno donde los propios que idearon este concepto y esta familia terminaron fagocitándoselo, porque ellos mismos fueron sacando elementos, ellos mismos fueron mutando esa energía de valores absolutos de mucho gusto a lo que está ocurriendo ahora, donde más allá del cariño que yo tengo por el equipo, yo no veo el programa como un todo orgánico, sino más bien como una búsqueda constante de algo que no logran consolidar. Y vuelvo al punto del 18 de octubre, porque en ese minuto el programa tenía mucha independencia editorial. Básicamente, Pablete es el jefe y era el jefe. Pablete es el señor Pablo Alvarado, que es el editor histórico de Mucho Gusto y de otro ciclo de la televisión como Mentiras Verdaderas, que toma la energía y lo sube. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el país cambia, se produce esta explosión social, se demanda del matinal algo distinto a esa entrega de energía, de entretención y buena onda. Creo que el panel estaba preparado con buenos columnistas, con buenos opinantes, se refuerza con la presencia de los alcaldes y estos paneles de mesa social que había, claro. Y en un principio diría yo que, yo tengo casi calculado, esto fue el 18 de octubre hasta aproximadamente la primera o segunda semana de noviembre, nadie nos dijo nada, y claro, hubo cuestionamiento al poder, a la estructura, pero a las grandes... Igual las manifestaciones fueron a la puerta del canal. Sí, pero las manifestaciones estaban vinculadas con 2 eventos, o con tres cosas en realidad. Uno, y fue la fundamental, con el carácter reaccionario y la fama que tenía el canal de la administración anterior, de la administración Claro. Hay mucha gente que ni siquiera tenía mucha idea de que Ricardo Claro estaba muerto y que ya no era el dueño del canal, te voy a decir. Y venía con una fama muy larga,
que ojo, entre el 2000 o desde que tomó Betia hasta el 18 de octubre, esa imagen se intentó borrar y se intentó limpiar y se hizo un esfuerzo desde prensa, por hacer un ejercicio de transparencia, de responsabilidad, por tocar los temas que estaban vetados. Y se hizo un esfuerzo ahí que hay que reconocer por sacarse un poco esas marcas de la derecha dura clásica que tenía el Mega, pero la gente no tiene por qué reconocerlo si no es una telespectadora del Mega. Entonces, tienes ahí una fama bien ganada de canal de derecha. Tienes a la Pati, que genera también en ese minuto una edición importante. Tienes al Carol metido en medio de esta lucha también, de la manera en que tú lo presentas, cuestionando un poco su condición de clase, ¿cierto? Su olvido. O el reconocimiento de su condición de clase, básicamente, que cuesta encontrar un fenómeno específico para vincularlo con el Carol. Pero así todo, las primeras 3 semanas, te diría yo, fueron de una agenda muy amplia, de debates súper duros, de la posibilidad de expresar la idea de una manera bien abierta y más allá de guardar la prudencia. Nadie te tiró la oreja en esas primeras 3 semanas. Pero ¿qué ocurre? Después comienza la segunda semana de abril y ahí comienza a circular entre los conductores del canal un documento con los puntos que te pedía el canal. Uno debía comenzar a respetar al momento de estar en pantalla, con respecto a la compostura, y había un punto clave, que es el punto 14, que todavía tengo ahí en ese documento, que era no opinar. Decía ahí, los conductores de Mega no pueden expresar su opinión personal, ya que ella puede comprometer los puntos de vista, las opiniones de la empresa. Y por lo mismo, en vez de expresar su opinión, ellos pueden plantear o transformar esa expresión de opinión en una pregunta a alguno de los panelistas invitados, y que su respuesta, en el fondo, sea la que quede como opinión y no la del periodista. Lo que es un atentado flagrante a la libertad de expresión de uno de los géneros básicos del periodismo, que es el periodismo de opinión. Y eso generó discusión interna, te voy a decir. Esa fue la primera señal preocupante, ¿ya? Cuando se dio a conocer ese documento. Algunos abiertamente lo cuestionaron, y de ahí también comenzó a aflorar una característica que creo yo al Mega le ha costado mucho y lamentablemente no han logrado despegarse, y que es el histórico vínculo con Carabineros, que era una institución que está muy desprestigiada, como hasta el día de hoy ustedes lo saben, pero Mega ha sido el canal que históricamente le ha transmitido el aniversario Carabineros, históricamente. Paran la transmisión y le dan 2 horas para ese homenaje que realizan en cada conmemoración del aniversario, y eso genera vínculos, pues eso genera también relaciones que hoy día yo diría que son bastante cuestionables, porque comenzaron a quejarse Carabineros de algunas opiniones, y esas quejas comenzaron a transformarse en pequeños tirones de oreja, en rayados de cancha. Uno veía siempre de que frente a la temática de Carabineros comenzaba a haber un tratamiento distinto. A mí me tocó, por ejemplo, conducir las noticias desde el 18 de octubre hasta prácticamente, te diría yo, principios de noviembre, todas las noches con la Priscila, entre las 12 de la noche y las 6:30 de la mañana. Me quedaba todo. Y hubo un minuto en que acompañábamos siempre a la ronda del Instituto de Derechos Humanos, y Sergio Mico nos felicitó al aire. Oye, ustedes, los del Mega, han estado día a día con nosotros en todas las rondas, en todas las conversaciones, y les doy un reconocimiento por eso. Pasamos de un día yo presentar a Mico dando estas gracias, y al día siguiente el cuadro de las supuestas violaciones de derechos humanos y todo lo que estaba ocurriendo desapareció de pantalla, no se mostró más. Pasó de ser un objeto de interés periodístico del canal. Y así se fueron sumando un montón de cosas que a la larga fueron a la gente que tenía una opinión o que la estaba expresando con más fuerza, arrinconándolo en el orden. Porque el canal se puso fanático del orden. Tomó esa micro. Y esa micro lo tomó de una manera brutal. Yo creo que fundamentalmente por los compromisos que tienen con Carabineros. Rodrigo, dentro de todo este repaso que hemos visto de tu vida en esta conversación, que te quiero agradecer de corazón,
Es la historia de un periodista que se la juega por su opinión, que va adelante, que trabaja de muy abajo, que logra el objetivo, que crece, que vive un momento de popularidad, digámoslo, un poco inédita para la lógica del periodista deportivo. Es como un regalo a la vida. Pero también que solamente es ascenso. Incluso con los momentos en contra. Porque cuando me hablas del clasismo, cuando me hablas del racismo, lo superaste igual. E igual apareciste en la primera fila. Y probablemente tu abuelo ferroviario lo vio. O tú piensas que debe estar orgulloso de ti donde esté. Y tu mamá también. Y tus parientes también se deben sentir recontra orgullosos de este chiquillo que creció y creció y creció. Y creció también en la tele. Y un día pasa que la tele te deja solo, que es donde te moviste. A propósito de lo que está llegando. Ese día te pega muy en el corazón. Sí, al principio yo creo, mira, yo soy muy resiliente, entonces yo tengo una virtud, gracias a Dios, yo no me quedo mucho en los momentos malos, Claro. ni me quedo tampoco pegado psicológicamente en esas circunstancias, pero de que me golpeó. O sea, yo tuve 2 semanas muy malas cuando esto recién ocurrió sin entender nada. Y no te importó lo de la plata, porque siempre dicen, no, lo que pasa es que me dan la plata. No te importó. Sí, lo que pasa es que esto es muy raro, pues Nico, si tampoco yo recibí tanta plata. Porque fíjate que yo renové contrato, tú sabes como la lógica de los contratos en televisión, ¿por cierto? Entonces, yo durante mucho tiempo tuve un contrato de los típicos de conductor, pues donde uno formaba una empresa, te contrataban a la empresa, ¿cierto? Y en el fondo tú eras un prestador de servicios del canal. Y eso cambió cuando me pasaron a planta y me renovaron el contrato, fíjate tú, el 1 de septiembre del 2019. O sea, un mes y medio antes del estallido social, donde no solamente renové, sino que recibí palabras muy conceptuosas del director ejecutivo, del resto de la plana ejecutiva, Claro. del departamento de prensa, con muchos planes, con la posibilidad de hacer radio durante este 2020. Entonces tú te decís, si todo eso era el cuadro y mi evaluación el 1 de septiembre del 2019, ¿cómo va a cambiar tanto un mes y medio después? Increíble la ¿Cierto? vida. Claro, eso quiere decir de que hubo un terremoto interno en los cimientos mismos de cómo el Mega se planteaba hacer televisión y se planteaba hacer periodismo. Ese es el tema. Y no es solo mi caso, lo mismo le pasó a Felipe. Felipe también renovó por ahí por septiembre del año 2019 y en el caso suyo, Felipe Bianchi. Claro, Felipe Bianchi, muy generosamente aceptando una reducción salarial muy importante. Entonces, o José Neme, José Neme es un tipo que hoy día yo lo echo de menos en los medios, me encantaría verlo en un noticiero, pero también la pasó muy mal, hubo un momento en que, bueno, el día que conversís con él te lo puede contar, pero un día ni siquiera lo dejaron entrar en mucho gusto, porque en el noticiero venía a hacer una entrevista al general Basaletti, de Carabineros, y no había gustado el tono de la entrevista. O sea, llegamos de un espacio de libertad absoluta, algún día no lo dejaron entrar al programa. Cambió mucho la manera de ver el periodismo y a la larga esta cuestión es una gran decepción. Te diría yo, con todo el análisis que uno hace con los meses que pasan, a la forma en que se han estructurado los medios en Chile, porque teníamos una gran diversidad en radio, tenemos una muy mala diversidad en medio escrito, y recuperamos la democracia en 1990, han pasado ya de aquello 32 años, y ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, pero más se lo reclamo a los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, han intervenido con una ley de medios que en su minuto, y particularmente en los 90, hubiera sido muy importante para evitar la concentración ideológica que hoy día existe en los medios de comunicación televisivos y que, ¿qué ocurre? Hay gente que puede pretender, y lo hablábamos un poquito antes de entrar al aire. Yo pensaba, por ejemplo, que la propiedad de Mega, al no tener intereses políticos, sociales, nadie quiere ser presidente de Chile en el grupo Betia, ni instalar a un comodín de presidente, iban a haber espacios como para, en ese afán de hacer negocio, tener libertad. Y la hubo, es cierto. Hubo mucha libertad. Nunca me sentí censurado hasta lo que ocurrió el 18 de octubre, pero sin embargo,
cuando llegó un minuto en que la estabilidad económica se ve complicada, en que la repartición de la riqueza se ve cuestionada y donde mis intereses se ven algo amenazados, los Claro, los Heller, los Luxich, todos los empresarios toman la misma micro, que es la micro del orden, del conservar lo que ya hay y de que lo que vaya a cambiar, ojalá cambie para que nada cambie. Y eso me provoca una gran decepción, porque esto podría haberse regulado con una ley de medios hace décadas, pero nadie hizo nada. Dejaron que el mercado regular. Hay muchísimas perspectivas sobre el tema de leyes de medios y experiencia exitosa y otras menos exitosas en el mundo. Indudablemente son temas que hay que abrir y conversar, y yo te agradezco mucho tu pasión y tu paciencia para darnos este espacio y hablar de esta carrera. Voy a 3 preguntas finales. La primera. Tomo una máquina del tiempo, porque hemos repasado la historia de tu carrera periodística, y llega donde ese chico que en segundo año de universidad se quería cambiar de carrera. ¿Qué le diría? Le diría, no tengan miedo del futuro, el éxito se construye y despreocúpate. ¿Sabes? Es una cuestión, en esa época era tal la presión que había, porque como había tanto periodista estudiando y tanta escuela de periodismo, oye, no te vaya a poder ganar la vida, vaya a ganar una miseria, y esa preocupación económica no me dejó disfrutar los primeros 2 años de carrera. Yo le diría a Rodrigo, ¿sabes qué? Despreocúpate. Si los caminos se van abriendo solos, el éxito se lo construye uno, y la gente que tiene capacidad y competencia siempre va a encontrar su lugar. Siempre, si la vida no es estar permanentemente arriba ni estar permanentemente abajo, es un juego de saber en qué momento uno tiene que aprovechar de dar el salto, como me ocurrió a mí en su minuto. Y las oportunidades van a volver a aparecer. No tengan miedo, le diría. Ok, segunda pregunta. Durante este ejercicio hemos aprendido a entender la resiliencia, a ir y volver. En una sola frase, ¿cómo ser periodista? ¿Cómo ser periodista en una frase? Yo te diría, busca insistentemente la verdad. Ese es el principio fundamental. Después viene vamos a decantar las formas, seguramente después de esa frase, pero a todo el que quiera ser periodista, que busque incansablemente la verdad. Yo creo que eso podría resumir de buena manera lo que hoy día la sociedad demanda de un buen periodista. Y para ir cerrando, estamos en tiempos tan sensibles, es muy loco, porque pasa este fenómeno, y voy a ser con ustedes sincero, que cada día más, y en este contexto de pandemia, se nos va cerrando el círculo. Cada vez que nos conectamos a Twitter vemos a alguien que pierde a alguien, o empezamos a asustarnos de qué va a pasar cuando salgamos a la calle, yendo a comprar al supermercado, si se puede. Algunos tenemos el privilegio y hay que ser sumamente conscientes de eso. Hay gente que no tiene supermercado hasta ahora. Es verdad. Entonces, no sé, ¿cómo te gustaría que te recordaran si te pasa algo? Como una persona honesta, básicamente. De verdad, yo creo que yo tampoco tengo grandes esperanzas de trascendencia en la vida, ni quiero que tener un busto, ni que me recuerden. Nadie es recordado por mucho tiempo, en realidad, ¿cierto? Mira, ni Shakespeare, si lo analizamos en perspectiva histórica de cuánta vida tiene la Tierra, 500 años no es nada, que es el tiempo que se lo recuerda él. Yo, sencillamente, prefiero ser recordado por mi valor humano, por ser una persona honesta, y por ser transparente. Y espero nunca enredarme en nada que involucre traicionar esos principios. Por lo menos hasta el minuto he sabido navegar y sufrir bien en un contexto bien complejo, porque el mundo de los medios y la televisión, y tú lo sabes bien, Nico, tiene tantas contracaras que a veces uno tiene que tener ojos en la espalda. El gran Rodrigo Herrera, para mí ha sido un placer tomarnos esta hora de conversación, y te agradezco mucho toda esta lección. Ha sido realmente notable, te vamos a estar esperando en tus próximos proyectos y la mejor de las suertes, ¿no? Gracias. No, gracias, Nico, gracias por la invitación, me sentí muy grato conversando estos temas. Con altura creo que la gente también va a poder sacar sus lecciones, va a poder entender también un poco cómo funcionan los medios, y para los chicos que quieren estudiar esta linda profesión, también puede ser un estímulo, no te digo mi carrera, sino simplemente esos impulsos, esas pulsiones que uno necesita tener
para poder ser exitoso en el periodismo. Muchas gracias, Rodrigo. Cuídate mucho. Un abrazo, Nicolás. Chao. Un placer. Amigos, cerramos esta invitación, esta conversación acá, en esto que ha sido Chilevisión en Casa, realmente mano a mano espectacular. Gracias por estar ahí. Sigan adelante con la programación en chilevisión.cl. Nos vemos mañana. Chao.